Esta chica estaba en el avión, acababa de ir al baño y estaba a punto de irse a casa. De repente, el avión se sacudió violentamente, mandándola volando hacia el techo del inodoro. Cuando se despertó y descubrió que estaba oscuro, quería salir pero la puerta del baño estaba atascada, así que pateó la puerta con todas sus fuerzas. Pero la vista ante ella la desconcertó por completo. El avión se estrelló en la cima de una montaña rodeada de nieve blanca. El suelo estaba cubierto con los cuerpos de los pasajeros. Pronto encontró el cuerpo de su familiar. El cuerpo ya estaba congelado y lo desenterró desesperadamente. De repente, otra persona salió del avión, y parecía que solo Jane y Paul eran los únicos sobrevivientes. Los dos discuten cómo salir de este peligroso lugar. Después de recolectar elementos utilizables, se pusieron en camino. Pronto llegaron al borde del acantilado, que era el camino más cercano hacia abajo de la montaña. Solo pueden arriesgarse a tratar de arrastrarse hacia abajo. Jane ha tenido miedo a las alturas desde la infancia. Ahora diciéndole que baje de una montaña tan alta, realmente la asusta mucho. Jane perdió el paso y casi se cae. Afortunadamente Paul pudo tirar de ella hacia atrás. Los dos lograron bajar hasta la mitad del camino, pero si continuaban descendiendo, la dificultad aumentaría más de 10 veces. Jane miró hacia abajo una vez, amenazando con sacudir las piernas para que solo pudieran moverse hacia la derecha. Antes de que pudiera dar unos pasos, fue bloqueado por un acantilado. Miró hacia abajo. Vio las nubes arremolinándose alrededor de la montaña. Estaba asustada. Paul se acercó para ayudar, y no podía esperar a morir aquí, así que Jane le tendió la mano. Gracias a eso, escapó por el acantilado. Paul quería seguir moviéndose, pero mirando a su alrededor por un rato no pudo encontrar un lugar para poner un pie. Los dos estaban atrapados en la ladera de la montaña. Solo un pequeño descuido les rompería los huesos. ¿Por qué estás ahí sentado esperando morir? De repente Paul se dio la vuelta y saltó. ¿Será que quería suicidarse? De hecho, Paul tenía un plan en mente. Saltó directamente al árbol, gracias a la desaceleración de la rama. Aterrizó a salvo. Gritó, animando a Jane de la misma manera que lo hizo. Pero para alguien que le teme a las alturas como ella, esto es realmente aterrador. Pero, ¿es más aterrador que la muerte? Cuando finalmente reunió el coraje para saltar, Paul la atrapó y cayó de cabeza. Se volvió para comprobar. El teléfono también estaba roto, pero en este lugar vacío, el teléfono es inútil, deja de tirarlo. Los dos continuaron su camino, pero una pendiente cubierta de nieve se interpuso en su camino. Afortunadamente, Paul descubrió una cueva no muy lejos. En este lugar lleno de nieve y hielo, podría usarla para evitar el frío. Paul llamó a Jane para que fuera más rápido, pero ahora Jane estaba demasiado cansada para caminar. Paul estaba a punto de darse la vuelta para ayudarla, pero cuando levantó la cabeza vio un espectáculo horrible. Rápidamente le gritó, Jane, deprisa, se acerca la avalancha. Este hombre vio la horrible escena. Le gritó a la chica que estaba detrás para que huyera rápidamente. Jane acababa de girar la cabeza para ver una avalancha aterradora que se precipitaba hacia ella. La horrible escena la hizo sentir como si estuviera atrapada en su lugar e inmediatamente fue tragada por el hielo y la nieve. La avalancha pasó. Paul escapó escondiéndose en la cueva y salió corriendo a buscar a Jane. Jane ahora estaba asfixiada por la nieve y llamó a Paul con todas sus fuerzas. ¡Sálvame, por favor! Afortunadamente, Paul escuchó su llamada, se apresuró a cavar, pero debido a que estaba enterrada tan profundamente, todavía no pudo encontrar a nadie. Justo cuando Jane estaba a punto de no soportarlo más, Dios no lo quiera, Paul había excavado una parte de su cara. Paul rápidamente ayudó a Jane que se estaba muriendo a entrar en la cueva. Jane entró en coma. Paul se sentó tranquilamente a su lado. No mucho después de que Jane se despertara, Paul rápidamente le puso la mano en la frente para comprobarlo. Afortunadamente no tenía fiebre. Paul respiró aliviado. Solo entonces Paul le confesó valientemente a Jane. Resulta que después de conocerla en el vestíbulo del aeropuerto, se sintió atraído por su elegancia. Cuando la ayudó a recoger el boleto perdido, memorizó deliberadamente su asiento, subió al avión y encontró a alguien para cambiar los asientos junto a ella. Después de unos días de tribulación, Paul pronto conmovió a Jane, sintiendo que ese era su verdadero destino. Por la noche, la temperatura bajó bruscamente. Paul le dio su ropa a Jane y tenía tanto frío que temblaba. Se disculpó con Jane, diciendo que tal vez no debería haberla sacado del accidente de avión. Si se hubieran quedado, tal vez se habrían salvado pronto. Jane lo consoló repetidamente, diciendo que esto era un arreglo de Dios, y los dos se consolaron mutuamente por el resto de la noche. Al día siguiente, los dos recuperaron el ánimo y continuaron el camino. En medio de la gran nieve y hielo, los dos avanzaron con todas sus fuerzas, encontrando difícil llegar a un lugar donde no había nieve. De repente, Paul vio algo que destellaba en la distancia, así que fue al acantilado para comprobarlo. Lo veo,
veo el río. Paul estaba de pie al lado del acantilado mirando, pero inesperadamente resbaló y cayó. Jane gritó en pánico, dio la vuelta al fondo del acantilado para ver la situación. Pero ahora que Paul estaba gravemente herido, incapaz de moverse, Jane se quitó rápidamente el abrigo y lo cubrió. Luego usa la ropa como almohada para su cabeza, ayudándolo a aliviar el dolor. Paul sintió que su mano no podía moverse, le dijo a Jane que buscara una rama para arreglar el brazo roto. El dolor insoportable hizo sudar a Paul. Listo. Jane inmediatamente le dio analgésicos a Paul y Paul finalmente se sintió un poco mejor. Mirando a su novio que acababa de confirmar su relación, Jane vio 5 emociones encontradas en su corazón. Pero esta situación es el momento para que ella le devuelva el favor de salvarle la vida. Ella trata de ayudar a su novio a levantarse, seguir por el camino. Los dos lucharon por seguir adelante. Su comida pronto se agotó. Mientras caminaba, Paul de repente se convulsionó y vomitó. Solo pudieron detenerse para descansar. Jane ayudó a Paul a examinar la herida. Levantó su camisa para ver que su abdomen estaba cubierto de moretones. Paul sintió que la había implicado y se echó a llorar. Sabía que no tenía fuerzas para ir. Si ella se quedaba para cuidarlo, solo ellos dos morirían. Entonces decidió sacrificarse, diciéndole que encontrara un salvador y luego regresara para salvarlo. Parece que eso es todo lo que puede hacer. Jane traga, diciéndole que tenga paciencia hasta que regrese. Se tambaleó hacia un bosque, estaba casi agotada, de repente escuchó el grito de algún animal. Miró a su alrededor, la escena ante sus ojos le puso la piel de gallina, un gran lobo se acercaba lentamente. Jane se despertó, dio media vuelta y salió corriendo. El lobo escuchó el sonido e inmediatamente lo persiguió. Jane no había comido durante varios días y no podía correr rápido. Al ver que el lobo estaba a punto de perseguirla, se subió rápidamente al árbol, rompió una rama y golpeó al lobo con fuerza. El lobo estaba herido, así que se dio la vuelta y se fue. Al ver que el lobo se había ido, rápidamente se bajó para seguir corriendo, pero como estaba tan asustada, tropezó. El lobo lo persiguió de nuevo, y Jane rápidamente se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de sus brazos, decidiendo luchar contra él. Es difícil de creer. Ella fue capaz de matar al lobo feroz sola. Arrastrándose fuera del bosque, viendo la carretera asfaltada, de repente el cielo y la tierra cambiaron. Jane se desmayó por el agotamiento. Al despertar en el hospital, la primera persona que vio fue a la madre que anhelaba. Lo primero que quiso preguntar fue la situación de Paul. Mamá le dio la buena noticia. Paul estaba acostado en la habitación de al lado. Finalmente, los dos fueron dados de alta del hospital. Regresaron a ese acantilado familiar, tomados de la mano y prometiendo un hermoso futuro. La película termina aquí, nos vemos pronto.